Nació en Logroño en 1952 y estudió periodismo en la Universidad de Navarra. Tras unos años en el extranjero como profesor de literatura española, regresó a España y empezó a trabajar en ABC. Apenas 3 años después, con 28, fue nombrado director de Diario 16. Consiguió que el periódico obtuviera beneficios por primera vez, pero aquello no bastó porque en 1989 fue despedido por razones políticas. Pero apoyado por casi toda la plantilla que dimitió tras su marcha, nació El Mundo, donde ha sido director durante casi 25 años y de nuevo las presiones políticas se han cruzado en su camino. Ha publicado varios libros, pero lo que más le gustaría es volver a dirigir un periódico para seguir contando la verdad, aunque a veces sea su verdad, como sucedió con el 11M. Él sigue teniendo sus dudas. Esta noche nos sentamos cara a cara con Pedro José Ramírez Codina, Pedro J. Pedro J. Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos hecho hueco en la agenda y poder compartir estos minutos de charla con usted. Bueno, encantado de estar en una ciudad tan querida para mí como Pamplona, donde pasé unos años maravillosos como estudiante y a la que siempre que vengo encuentro grandes amigos. ¿Es verdad que Pedro J. quería textualmente cargarse a Rajoy, hacerle salir del gobierno? Pero qué tontería. Los periodistas lo que hacemos es proporcionar a los ciudadanos elementos de juicio. Lo que es muy extraño es que el señor Rajoy continúe siendo el jefe del gobierno después de que haya salido a la luz que 2 días después de que aparecieran los 20 y tantos millones de euros en Suiza del tesorero del partido, él le enviará ese SMS que nosotros publicamos en el que decía: Luis, sé fuerte. Él en la campaña electoral no ha dicho la verdad, ha mentido cuando ha dicho que cuando envió esos SMS él no conocía lo que sabe ahora, lo esencial, que Bárcenas tenía el dinero en Suiza y que ese dinero no podía proceder de ninguna actividad lícita, ya lo sabía entonces. ¿Pero y por qué entonces no ha pasado nada? Pues porque Rajoy solo depende de los diputados del PP, que solo dependen de Rajoy, porque la democracia española es una farsa. O sea, se ha convertido en una partitocracia en la que los jefes de los partidos, las cúpulas de los partidos, controlan desde arriba hacia abajo a los cargos que teóricamente nos representan a nosotros, los ciudadanos. No, no es verdad. Los diputados del PP representan a los jefes del PP que los han puesto en las listas. Pero esto no hubiera pasado si no hubiera mayoría absoluta. Bueno, se hubiera puesto de acuerdo con alguien para tapar las miserias de uno a cambio de las miserias de otro. Seguro que Convergencia y Unió hubiera estado dispuesta con tal de que no imputaran a Oriol Pujol o alguna de estas cosas. Ya vimos cosas parecidas en el pasado. No, lo que está podrido son las reglas del juego. Es decir... No la democracia. Bueno, la democracia constitucional española está en vías de podredumbre si no se regenera. Y eso es lo que ya ha ocurrido en otros periodos de nuestra historia, como aquel del que se ocupa mi libro. Aquí hay 4 leyes fundamentales que hay que cambiar para que pueda haber otra vez vida democrática. La ley electoral, para que los diputados dependan de los ciudadanos en sus distritos y que elijamos a una persona con nombre y apellido y no una lista del partido. En segundo lugar, tiene que vincularse la recepción de dinero público, las subvenciones a los partidos, a que tengan una vida democrática interna efectiva. En tercer lugar, tiene que cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que los políticos no elijan a los jueces, que a su vez van a juzgar a los políticos. Y en cuarto lugar, el reglamento del Congreso y el Senado para que los diputados actúen como representantes de la gente y no siguiendo los juegos de manos de los que le marcan un 2, un 3, para que voten una cosa u otra de los portavoces de los partidos. Vamos a ir poder por poder, porque esto es una cuestión muy interesante. De hecho, hasta hace bien poco decíamos que casi el único poder que se salvaba era el judicial y ahora ya las encuestas van diciendo que No, pero el Poder ni Judicial, eso, ¿no? ¿Cómo se va a salvar si los miembros de las salas del Tribunal Supremo,
los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, todos los cargos esenciales, o sea, los puestos máximos de la judicatura a los que quiere llegar cualquier juez, los adjudican los políticos. Pues todos los jueces están con un rabillo del ojo mirando lo que va a pensar un partido u otro, porque, oye, todos somos humanos, todo el mundo quiere hacer carrera. ¿Dejaste de ser director del Mundo por Mariano Rajoy? Bueno, desde luego los que lo decidieron fueron los accionistas, que Rajoy hizo todo lo que pudo para conseguir ese objetivo, de ello ha quedado huella pública. Es decir, ahí está el pleno del 1 de agosto del año pasado, en el que en vez de responder a las acusaciones que con toda lógica se formulaban contra él en el plano político, Rajoy arremetió contra el Mundo y por lo tanto contra su director. Pero casi al mismo tiempo cambió también el director del País, esto no es casual. Bueno, lo que es verdad es que la relación entre la prensa y el poder se ha desequilibrado completamente en los últimos tiempos como consecuencia de la doble crisis que padecemos los periódicos, la crisis económica general y la específica de los medios de comunicación como consecuencia del cambio de la estructura de la demanda informativa, porque la tecnología ha revolucionado las relaciones entre los lectores y los medios de comunicación. ¿Y cuál es la situación? Que el poder, entendido como la simbiosis entre los políticos y las grandes compañías y el poder económico, el poder está más fuerte que nunca. Y nosotros, que tendríamos que ejercer el contrapoder, estamos más débiles que nunca. Imagínate que no soy yo el entrevistador, sino que está aquí sentado Mariano Rajoy. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué no has cumplido ninguna de tus promesas electorales esenciales? ¿Por qué has subido los impuestos cuando dijiste que ibas a bajarlos? Y llevamos 3 años con que nos has subido los impuestos. Y desde que tú estás ahí, yo estoy cediendo, está siendo confiscada el 12% más de mi renta que cuando estaba Zapatero, y eso que eran socialistas. ¿Y por qué has permitido que un individuo como Bolinaga esté en libertad? Eso es un agravio para todos nosotros, para todos los ciudadanos, y esa ha sido una decisión del gobierno. ¿Y por qué no te opusiste a la doctrina Parot? ¿Y cómo es posible que a los 3 años siga habiendo casi 6 millones de parados, que haya más parados que cuando llegaste? ¿Y cómo es posible que hayas incumplido la promesa de devolver la independencia al Poder Judicial? Explícamelo, Mariano, porque no lo entiendo. ¿Cuántos personajes te has dejado por el camino sin entrevistar? ¿Cuántos? ¿Qué personajes? ¿Te has quedado con ganas de sentarles? No, me he quedado con ganas de entrevistar a muchísimos, porque el ser director... ¿El que más te ha costado y no has conseguido? ¿Quién ha sido? Pues no sé, no... ¿El rey? Bueno, le propusimos hacer una entrevista al Papa cuando le hicimos Hombre del Año y no lo conseguimos, por ejemplo. Pero el director de un periódico pocas veces hace entrevistas, o por lo menos yo he hecho muy pocas. Bueno, que las haya hecho el periódico. Bueno, pues sí, siempre intentas entrevistar a todos, ¿no? Y unas veces te salen y otras no, ¿no? ¿Y el rey? Bueno, el rey entrevistas ha dado pocas. Le dio una a Jesús Hermida y más vale que no se la hubiera dado, ¿no? No, con el rey he hablado muchas veces, claro. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no habla la corona y más en el No, momento sí en el que que lo está? hace con los discursos y todo esto. Bueno, pero eso, No, eso yo creo eso que es un monólogo, ¿no? Yo creo que el problema del rey no son que hable o no hable, yo creo que también son las reglas del juego del sistema constitucional y luego cosas que él mismo ha hecho que están muy mal. El conjunto del reinado es positivo, pero eso no significa que él no haya cometido errores muy graves. Hemos pasado el 23F este año y de nuevo ha sobrevolado por todo lo que ha pasado las dudas sobre lo que ocurrió. ¿Pedro J tiene claro lo que pasó el 23F? Bueno, yo era director de periódico ya entonces y yo viví muy en primera persona todo aquello. De hecho, fue el 25, o sea, 2 días después del golpe, cuando el todavía ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sagún, me llamó.
yo lo conocía, tenía una relación personal con él, me dijo que tenía que contarme algo muy importante y lo que me contó es que Armada no había ido allí de mediador. Me dijo literalmente, no os engañéis, Armada ha querido tomar el poder y si lo publicas no te vas a equivocar. Y al día siguiente salimos con ese titular, Armada quiso tomar el poder y a las 2 horas de que apareciera el periódico lo detuvieron. Es evidente que el rey había dado alas a Armada, pero nunca sabremos en qué momento Armada empezó a volar solo y en qué momento el rey dejó de acompañarle. ¿Quién es ETA ahora mismo? Pues es una organización terrorista que sigue coaccionando a la democracia española y a la que se le sigue dando un margen de maniobra y de tolerancia inauditas. Son unos asesinos, unos hombres que han cometido hechos atroces, que siguen reivindicándolos ante la pasividad del Estado. Para mí es una vergüenza que todavía aceptemos que haya personas que bajo sus capuchas, que puedan comparecer encapuchadas a dirigir mensajes a los poderes del Estado. No, es una gente abyecta, despreciable, lo peor del género humano. Y los que no están con capucha, sino que son legales, son partidos de la izquierda abertzale, que durante muchos años les ha dado sustento. Quienes les dan sustento y que les dan respaldo, pues demuestran tener una catadura moral muy endeble, tener unos niveles de tolerancia y de unas tragaderas morales que dicen muy poco de su condición humana, ¿no? ¿Por qué durante tantos años insististe en que no sabemos toda la verdad del 11M y que ETA tenía una parte...? No, ojo. Lo primero sí, que ETA tenía una parte, yo eso no lo he dicho nunca, que entre las distintas hipótesis que había que contemplar esa, mientras no quede aclarado lo que sucedió, la imaginación es libre, pero yo nunca, ni el diario El Mundo nunca sostuvo que ETA hubiera intervenido. Siempre dijimos que esa era una línea que debía investigarse. Sí, pero siempre quedó esa duda, ¿no? Siempre claro, quedó esa duda. Pero lo esencial es que ni siquiera dando como perfecta la sentencia, quedan aclarados los hechos esenciales. ¿Quién decidió atentar en Madrid? ¿Quién eligió la fecha 3 días antes de las elecciones? ¿Cuáles fueron las personas que intervinieron y cuáles fueron los mecanismos operativos? Porque las pruebas como la mochila de Vallecas, la Kangoo, todo eso fueron pruebas falsas colocadas por servicios de inteligencia para condicionar y manipular la investigación. ¿Qué ha aprendido este país desde entonces? ¿Podría volver a ocurrir algo similar? ¿O la seguridad ha cambiado y ahora estamos todos mucho más controlados? Como no sabemos lo que ocurrió y como no sabemos quién lo hizo y cómo lo hizo, pues es imposible contestar a esa pregunta. De hecho, la respuesta tendría que ser, en realidad la respuesta tendría que ser sí, hasta que no se averigüe lo que ocurrió, seremos vulnerables a que se pudiera repetir una operación de esas características. Los ciudadanos no ven muy bien a la clase política, a los políticos, pero tampoco, Pedro J., nos ven bien a los periodistas ni a la profesión. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque somos demasiado condescendientes con esos políticos a los que con toda razón no ven bien. La debilidad de la prensa hace, antes comentábamos, pues en la campaña electoral Rajoy mintió, pero alegremente, y ningún medio de comunicación después, al día siguiente, empezó a recordárselo un día tras día, que es lo que ocurriría en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en un país con tradición democrática. Yo creo que la debilidad de los periodistas nos desprestigia ante los ojos de los ciudadanos. La gente piensa que servimos muchas veces más a los poderosos que a nuestros lectores o a nuestros oyentes. ¿El bipartidismo ha entrado ya en Barrena? Debería. También esto depende de los ciudadanos.
La cuestión no es tanto el bipartidismo como las reglas que sustenta esos dos partidos, porque en los Estados Unidos hay bipartidismo, en el Reino Unido casi, y no se cuestiona, nadie piensa que la democracia norteamericana esté podrida o la democracia británica esté podrida, entre otras cosas porque los ciudadanos eligen y los ciudadanos cambian y quitan y ponen, y un señor que poco tiempo antes no era nadie como Obama llega a presidente de los Estados Unidos. En España no, en España tenemos el partido en el gobierno en el que todos sus líderes desde Fraga han sido puestos por el dedazo del predecesor, ¿no? ¿Y por qué ahora, precisamente en este momento, se abre también el debate? El debate del bipartidismo ya llevamos... Oiga, pero no habíamos venido aquí sí, a hablar ahora de enseguida mi libro. hablamos del libro, Pero que llevamos solo 15 minutos de entrevista. Va pasando el tiempo, como decía Umbral, sí, porque... luego ponen ustedes los vídeos, los anuncios y tal, y yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablamos de mi libro. Vamos a hablar del libro, Pedro J., pero solamente sí que quiero, porque en este punto en el que nos encontramos, ha entrado en escena el tema de la gran coalición entre el PP y el PSOE. ¿Por qué ahora en este momento? Porque los dos boxeadores están muy débiles en el centro del ring y después del tongo, que significa que se respetan unos a otros cuando se habla de casos de corrupción, pues se percibe que están dispuestos a hacer una última operación para seguir conservando todo su perímetro de cargos, canonjías, sinecuras, presupuestos que controlan para repartirlos entre los suyos, y sería la última operación, la de una gran coalición, que a mí no me parecería mal si se produjera después de la renovación de las cúpulas dirigentes de los partidos y con unas reglas del juego distintas. Dos preguntas solamente más. ¿Cuál va a ser o quién va a ser la renovación del PP? ¿A quién ve usted después de Mariano No, pero lo Rajoy? importante no es a quién, lo importante es cuándo va a elegir al PP el PP a su nuevo líder a través de un sistema abierto de primarias en el que participen los militantes e incluso los votantes. ¿Y el PSOE lo mismo? Y el PSOE lo mismo, claro. Yo espero que se den un batacazo en las elecciones europeas y como consecuencia de eso pues tengan que hacer unas primarias limpias. Bueno, pues ¿a cuál de los dos le va a venir mejor leerse La desventura de la libertad? ¿A Mariano Rajoy o a Alfredo Pérez Rubalcaba? Pues yo soy muy escéptico. Realmente nuestros políticos, como no necesitan saber nada, ni de la historia, ni del derecho, ni de la filosofía, tenemos la clase política más inculta, más borrica de mucho tiempo, incluso en la propia historia de España. Aquí, en este periodo, en este libro, que se dedica al final del trienio constitucional, los dirigentes políticos son gente de mérito, magistrados del Tribunal Supremo como Calatrava, grandes oradores como Argüelles, autores teatrales como Martínez de la Rosa, como Quintana, personas que han pasado todas a la historia por su contribución a la literatura, a la economía como Flórez Estrada, a las ciencias como Mariano Lagasca. Ahora alguien recordará por otra cosa que no sea sus banales comparecencias a todos estos, los Florianos, Óscar López, pero bueno, Valencia, o sea, ahora la política es el refugio del que no sirve para otra cosa. ¿Pero por qué ha dicho usted que este libro es una aportación a la historia de España? Bueno, en primer lugar porque supone el descubrimiento del archivo inédito del último jefe del gobierno constitucional, Calatrava. El catedrático Juan Francisco Fuentes, en la rueda de prensa en la que presentamos el libro, dijo que el descubrimiento de este archivo, en el que hay unas memorias, en el que hay unas notas que él decía que no las escribía para ser publicadas, sino para que no se perdiera la memoria de lo sucedido, Juan Francisco Fuentes dijo que la aparición de este archivo equivale al descubrimiento de las memorias de hazaña en relación con la Segunda República. Desde luego que este libro va a quedar como libro de referencia para estudiar el final, el hundimiento del primer régimen constitucional español, eso pues es así. Luego además creo que el libro pues es un libro muy atractivo, no solo para los especialistas, sino para cualquier amante de la historia. Y a esos amantes de la historia que vayan a dejar introducirse en esta parte de esta historia, en este punto, ¿cuántos de ellos van a sentir
dentro la necesidad de salir a la calle, la necesidad de la revolución? Bueno, vamos a ver, este es un libro de historia y no cae nunca en la tentación del presentismo. Este libro habla de 1823, no de 2014. Ahora, sí, pero antes es había verdad, revoluciones, la gente salía a las calles y ahora no de esa forma. Lo que es inevitable es que quienes van a leer el libro lo van a leer hoy, y la historia siempre es el espejo en el que nos miramos, y está claro que lo que vamos a ver reflejado ahí no nos va a gustar. Y es verdad que se fue un momento en que el drama fue que entre la reacción absolutista y la escalada revolucionaria cada vez más desaforada, no fue posible construir, organizar la moderación en términos que fueran viables en aquel momento y teniendo en cuenta cuál era el escenario internacional. La lección que se puede extraer de entonces es que la única alternativa a que la podredumbre del sistema constitucional desemboque en la destrucción del sistema constitucional es reformarlo a tiempo. Y desde luego esa es la medicina que yo recomendaría en estos momentos a la clase política española, y en ese sentido es en el que invitaría a los ciudadanos a ejercer su presión en las urnas y, si es necesario, también en la calle. El Estado de las Autonomías, dentro de esta reforma, ¿en qué punto de la escala de Pedro J está? Para mí es mucho más importante el volver a llenar de contenido los derechos de participación política de la gente, y por lo tanto el volver a hacer auténtica nuestra democracia, que la organización territorial. Es más, yo pienso que muchos de los disparates de los nacionalistas son fruto de la falta de atractivo del proyecto democrático en la España constitucional, que solo sobre ese vacío es posible que algo que no va a ningún sitio y que responde a fantasías y delirios identitarios, porque si al final los riojanos, los navarros, los alaveses, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos hijos de distintas madres? O sea, que no... ¿Qué es eso de que los vascos, los navarros, pues si al final todos somos ciudadanos de un entorno histórico del mundo de la globalización, y nuestros hijos viajan por el mundo, y en cambio nuestros padres no lo podían hacer? El nacionalismo solo germina en el abandonismo del proyecto democrático español. Por lo tanto, para mí me parece... Luego sí, se puede discutir cómo habría que variar el título octavo de la Constitución, que yo tengo claras algunas ideas. O sea, yo creo que hay competencias que deberían ser siempre del Estado. La competencia en educación o en sanidad, por razones prácticas, las debería recuperar el Estado, o si las cedía, deberían estar supervisada la ejecución de esas competencias cedidas por las autonomías, que el sistema educativo no pudiera servir para intentar destruir el sistema y al Estado del que forman parte las comunidades autónomas. Luego también yo creo que no es el mismo el grado de identidad de unas comunidades y de otras. En fin, yo creo que lo importante es fortalecer la democracia, y para fortalecer la democracia hay que devolverles poder a la sociedad y hay que hacer más operativo al Estado. Estamos fuera de tiempo, solamente quiero que me responda a la última pregunta. ¿Qué futuro le pronostica a Navarra políticamente? A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo en Navarra, porque veo que hay dos partes que lo tienen muy claro, que es la mayoría de quienes que se consideran navarros y al mismo tiempo españoles, y la minoría que trata de mover las cosas en la dirección del proyecto del nacionalismo vasco. Y veo que ahí hay unas terceras fuerzas, especialmente el Partido Socialista, que está perdiendo la brújula y que están a punto de prestarse a servir de compañeros de viaje a los nacionalistas, teniendo a Sortu, es decir, a ETA dentro de ese conglomerado. Realmente pienso que ustedes en Navarra tienen la suerte de tener al frente del gobierno foral a una de las pocas personas que en la vida política a mí me siguen mereciendo un gran respeto. Y yo creo que
mientras Yolanda Barcinas sea quien gobierne en Navarra, seguro que habrá problemas, seguro que habrá cometido errores, seguro que en su gobierno habrá también irregularidades, pero a mí me parece que es una persona íntegra y que tiene muy claras las bases de lo que es defender la identidad de Navarra. Muchísimas gracias, Pedro J. Ramírez. Espero volver a vernos pronto. Muy bien, Gracias. muchas gracias.